echémosle. Nosotros somos el grupo y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre el problema económico. Los invitados que conforman nuestro grupo son Daniel Pedriel, Renzo Sallese, Leslie Saavedra, Yajaira Moyo, Moira Morales y mi persona. Como siguiente punto tenemos los índices. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo los orígenes y condiciones del problema económico. Vamos a ver también los elementos, los recursos escasos y de uso alternativo, las necesidades múltiples y jerarquizables, los bienes económicos y libres, los problemas económicos fundamentales. También vamos a ver el qué producir, el cómo producir y el para quién producir. También veremos la curva de transformación, la definición de este, y la situación que explica el problema económico. También veremos las leyes de rendimiento y por último la ley de Malthus. Como primer punto tenemos a los orígenes y condiciones del problema económico. La interrogante que siempre nos hacemos primero es ¿qué? Por lo tanto, ¿qué es el problema económico? El problema económico viene siendo el uso eficaz de los recursos escasos para así poder satisfacer todas nuestras necesidades o aspiraciones que son ilimitadas, ilimitadas en la sociedad. Los recursos se dividen en dos, los recursos humanos y los recursos no humanos. Los recursos humanos vienen siendo por excelencia el trabajo y los recursos no humanos son las tierras y capitales. A lo largo de la historia de la humanidad han existido diferentes formas de organización para así poder resolver el problema económico que surge a través de la situación de confrontar los recursos productivos escasos y de uso alternativo, para así poder satisfacer nuestras necesidades humanas que son ilimitadas y bastante diversas, conocido también como la escasez relativa de los factores de producción. Como siguiente, el mundo y su condición económica. Se sabe que el mayor problema económico a nivel mundial viene siendo la pandemia. Vamos a ver cómo afecta esto a Sudamérica. Sudamérica, dice alto nivel de desempleo. Se sabe, ¿no?, que teníamos perspectivas altas con respecto a la situación económica para este 2021. Sin embargo, aún existe la incertidumbre sobre cómo y cuándo se reactivará el empleo. Una de las huellas más profundas que ha dejado la recesión tras los confinamientos y la rápida propagación del COVID-19, y pese a que el desempleo oficial llegó al más del 10% en la región, se sabe que los trabajadores que viven del día a día fueron los que fueron aquellos que se infectados, ¿no? Fueron los infectados principales. Y estos mismos son aquellos que no están contabilizados en las estadísticas. Por lo tanto, el problema es que aunque la economía se llega a elevar, un tanto del 3,7% según distintas estimaciones, indicadores como el empleo y la pobreza tardarán bastante tiempo en recuperarse. Por otro lado tenemos a Norteamérica. Estados Unidos empieza a arrojar señales de optimismo, aunque todavía hay un 8,4 millones de puestos de empleo menos que antes de la pandemia. En marzo se estima que se llegó al 1 millón de empleos, la mejor cifra desde agosto del año pasado. Estados Unidos está más avanzado que la eurozona. Entre el 2009, el peor año de la gran crisis económica, y el 2019, el ingreso por habitante pasó de $47,000 anuales a más de $65,000, un aumento exactamente del 38%. Sin embargo, en Europa, en la eurozona ese crecimiento se quedó en el 25%. De 28.000 euros a 34.800, lastrada en buena medida por la crisis de deuda soberana y la posterior cura de austeridad, que estuvo a punto de dar al traste con la única moneda de la región. Como siguiente punto tenemos a los elementos del problema económico. Los elementos del problema económico vienen en escala. Como el primer puesto tenemos a los sujetos económicos. ¿Qué son los sujetos económicos?
son aquellas personas que adoptan una actitud con respecto a la actividad económica. Están la producción, la distribución, el consumo y la circulación. Estos sujetos pueden ser trabajadores, instituciones, naciones o consumidores. Por ejemplo, una tienda, la persona que se encarga de vender el producto es la que distribuye y se genera ingresos. La persona que compra el producto es aquella que consume. Como segundo puesto tenemos a los objetos económicos. Los objetos económicos son los índices o elementos que se utilizan para dar respuesta a análisis o estudios. Como por ejemplo están los indicadores económicos y los indicadores poblacionales. En el tercer puesto tenemos a las magnitudes económicas. ¿Qué son las magnitudes económicas? Son aquellas que se utilizan para medir las operaciones y flujos que tienen lugar en ese espacio, ¿no? Lo que permite tener una visión de conjunto en la economía de ese país. Como por ejemplo, el balance que realiza el ministro de Economía. Por un lado, él tiene las ganancias y por el otro las pérdidas. Por lo tanto, mediante este balance, él evalúa si fue un año de pérdida o de ganancia para el país. En el cuarto lugar tenemos a las actitudes económicas. Las actitudes económicas son aquellas que se refiere a la forma de actuar, ¿no? Y su comportamiento en el que una persona lo emplea en distintas situaciones. Como por ejemplo, el saber usar el dinero eficientemente, ¿no? Y evitar el despilfarro del mismo. En el quinto puesto y el último tenemos a las decisiones económicas. Una decisión es simplemente la elección entre dos o más líneas de acciones diferentes. Por ejemplo, existen elecciones que tienen poca importancia y sin embargo son aquellas que surgen de forma automática y no nos damos cuenta. Por otro lado, están las de gran trascendencia para la persona o ya sea la empresa en conjunto. Como siguiente punto está los recursos escasos y de uso alternativo. Eso les hablará mi compañera Moira. Bueno, los recursos escasos y de uso alternativos son aquellos que, según el principio económico de la escasez de recursos o ley de escasez, se encuentra en situaciones de disponibilidad ilimitada. Los recursos económicos y su destino. El objetivo de la ciencia económica es analizar la condición del humano y sociedad frente a un problema de satisfacción y sus necesidades. Dada que la cantidad de recursos de todo tipo es ilimitada y las necesidades son múltiples, existe un problema central constituido por el imperativo de alcanzar la asignación óptima o mejor. Por eso la economía se define como una ciencia que se ocupa de la asignación de recursos escasos a múltiples necesidades. No todas las necesidades podrán ser satisfechas y la decisión de cuáles son importantes están determinadas a valores morales, culturales, entre otros. Siguiente compañera, por favor. La escasez de necesidades versus recursos. El problema económico por excelencia es la escasez y surge porque las necesidades humanas son ilimitadas, mientras que los recursos económicos y bienes limitados. Aurina. ¿Podrías pasarlo, por favor? Ya. Las necesidades múltiples y jerarquizables. Para la economía, una necesidad es una carencia o ausencia que puede ser satisfecha a través de un medio.
Las necesidades son múltiples, progresivas, jerarquizables y subjetivas. Ahorita. Ya. Las jerarquizables. Porque poseen distintos niveles de satisfacción, siendo unas más evitables que otros. Así que por lo general debemos postergar o no atender algunas para satisfacer las otras. Bueno, a su lado derecho vemos la pirámide de Maslow. Ay, no. Ya. La pirámide de Maslow explica la parte desde el nivel más bajo en la que se encuentran nuestras necesidades más básicas, como alimentarse o respirar. Cuando satisfacemos estas necesidades primarias, estamos rellenando las bases de la pirámide. Y solo al cubrir estas necesidades podemos subir al siguiente nivel, donde se encuentran las necesidades secundarias y más arriba las necesidades terciarias. Como podemos ver desde abajo, están las fisiológicas, que es respirar, alimentarse, descansar, tener sexo, bueno, estas son las únicas inherentes en todas personas básicas para la supervivencia del individuo. Respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, etc. Si vamos subiendo, están las necesidades de seguridad. En esta se busca crear y mantener una situación de orden y de seguridad en la vida. Una seguridad física sería la salud, económica serían los ingresos, necesidad de vivienda, etc. Más arriba están los sociales, que es necesidades sociales. Esto implica el sentimiento de pertenencia a un grupo social. Es la familia, los amigos, la pareja, el compañero de trabajo, etc. Las necesidades de estima o reconocimiento. En estas están como es la confianza, la independencia personal, la reputación o las metas financieras que cada persona tiene. Y a lo último tenemos las necesidades de autorrealización. Este quinto nivel y el más alto solo puede ser satisfecho una vez todas las necesidades han sido suficientemente alcanzadas. Es la sensación de haber llegado al éxito personal. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Le voy a hablar un poco sobre qué son los bienes. En sí, la definición de un bien es básicamente la capacidad de satisfacer necesidades humanas. Normalmente pensamos que un bien tiene un dueño o puede comprarse o venderse, pero no. Existen algunos bienes que por su condición en la naturaleza no pueden tener un dueño, por lo tanto no tienen un precio. Esto se llama bien libre. Algunos ejemplos de bien libre puede ser, mayormente se dan en la naturaleza, pueden ser las rocas, pueden ser el viento, una puesta de sol, cosas que no tienen un precio. Y todo su contrario al bien económico. Los bienes económicos son aquellos que se adquieren en el mercado, pero pagando un precio por ello. Y satisface directa o indirectamente una necesidad. Estos bienes económicos cumplen con la fundamental característica de la escasez. Es por eso que también son llamados bienes escasos. Tal puede ser un ejemplo, un taxi, puede ser el petróleo, un servicio de educación, cualquier cosa que podamos adquirir o pagar. Luego tenemos los tipos de problemas económicos. En los tipos de problemas económicos nos encontramos con la orientación del proceso productivo. Esto quiere decir que la decisión de cuántos bienes se van a producir, cuándo se producirán y qué elementos implica su producción. Sin esta decisión, el proceso productivo no podrá iniciarse.
La organización de la producción. ¿Cómo se van a producir los bienes? ¿A través de qué métodos y dónde? La asignación de la producción. ¿Para quién se va a producir dichos bienes? ¿Cómo van a distribuirse? ¿Y cómo se retribuirá el esfuerzo productivo entre los trabajadores? Sin estos detalles resueltos, la producción corre el riesgo de ser inútil y de haber producido para nadie. Luego tenemos la inflación, la pérdida progresiva del valor de la moneda, es decir, que con una misma cantidad de dinero se compra cada vez menos. Tenemos el estancamiento económico. Se habla del crecimiento económico cuando la cantidad de operaciones comerciales y financieras en una nación aumenta, y el estancamiento o recesión cuando no hay un crecimiento o cuando ocurre lo contrario. Tenemos el desempleo, la falta de trabajo, por ende la incorporación al motor productivo de la sociedad de un número variable de personas. Altos niveles de desempleo también se traducen a un incremento de pobreza. La pobreza, cuando un segmento de la población es económicamente incapaz de cubrir sus propias necesidades, dependiendo así de la ayuda de otros o del Estado. Y la devaluación, caída del valor internacional de una divisa frente a la de otros países, debido a una balanza de cambio desfavorable o a una disparidad creciente en el tipo de operaciones realizadas en la moneda más fuerte que en la débil. En conclusión, podemos decir que los bienes son limitados, no poseen dueño y cualquiera dispone del mismo. Y los bienes económicos son limitados, pertenecen a alguien y pueden disponerse de ellos o adquirirse al pagar un precio por ellos. Y los problemas económicos, en resumen, son cuando los recursos no son suficientes para satisfacer las propias necesidades. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Daniel. A mí me tocó poner qué producción. Ya que hablamos del término de economía, debemos dejar en claro qué vamos a producir, cómo vamos a producir y los bienes y los servicios. Ahorita le voy a explicar, ingeniero, esa parte. Por un momento, ingeniero. ¿Qué producción? Producción se trata de a qué vamos a producir, para quién vamos a producir y los bienes. Son tres puntos muy importantes que se mencionan en producción. Bienes, servicio y para quiénes. Los bienes significa un producto bueno, producto estable. ¿Para qué? Para que se vaya a la sociedad y a las personas. Los bienes significa para llegar a conocer los servicios que le presta la empresa a la sociedad. El otro punto me tocó exponer como producción. El otro punto, por favor. ¿Cómo producir? Ya que debemos decir cómo se organiza la producción, decir quién se encarga de llevar a cabo la actividad productiva, qué métodos de producción, cómo se organiza la producción, a qué se van a utilizar y cómo se van a combinarse los factores productivos de los que se disponen a la sociedad. Es una respuesta simple,
producción a través de los factores de producción, a la transformación de la materia prima, a la producción, elaborar o elaborar. Esto se le va a decir que cómo producir. La empresa tiene que tener una estabilidad económica primero, para llegar a tener las máquinas, lo primero, las materias primas, y en caso de eso, los trabajadores. De ahí mismo se van llegando a producir los productos para la sociedad. El otro punto, por favor. El otro punto. ¿Qué producir? El punto, por favor, el último punto. ¿Para quién producir? Producimos para la población, para la nación, para la sociedad, siempre desde un punto de vista de satisfacer las necesidades de las humanidades, que son las características crecientes. Se produce para la sociedad, para los bienes. Siempre debe haber una producción constante. Es una nación para poder satisfacer a las necesidades de los consumidores. Un país, industrializaciones, es un país pobre porque todos los bienes y servicios debe importar. Por ejemplo, como aquí en el país se porta, por ejemplo, la parte política de carretera, o si no parques, son bienes que da la parte de la política a la sociedad. Con ello acabo, ingeniero. Ahí termino, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. La curva de transformación. Vamos a hablar sobre la curva de transformación. La curva de transformación es definida en economía o internacionalmente como la máxima cantidad de un bien X que se puede obtener con una determinada cantidad del bien Y y viceversa. En este caso, sin embargo, la curva de transformación muestra el intercambio existente para un país cuando decide producir un bien en un lugar del otro. La curva de transformación puede ser gráficamente representada de dos formas. La primera muestra la relación marginal de transformación entre el bien Y y el X, como pueden ver en el gráfico. En otras palabras, muestra la cantidad de X en una economía que ha de rechazar para obtener una unidad adicional del bien Y y viceversa. En el siguiente gráfico, como se ve, se asemeja a la representación de la frontera de posibilidades de la producción. La curva de transformación puede ser cóncava, convexa o ambas. Sin embargo, con rendimiento constante de escalas y en la producción de ambos bienes o diferentes, como capital-trabajo. Siempre será cóncava hacia el origen. Todos los puntos de la curva representan una producción eficiente. Países con una producción dentro de la curva, como ven en el punto A, deberían producir más de uno de los dos bienes, moviéndose hacia la curva, por ejemplo, más del bien Y, desplazando hacia el punto E.
En la siguiente imagen vamos a ver cómo la curva de transformación procede de un procedimiento de optimización, como cuando se analiza la optimización de la producción en un modelo de equilibrio. Y la otra forma de representar las curvas de transformación es usando la caja Eikenwerth, como pueden ver. Y podemos seguir en la otra imagen. Ya, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, supongamos en una economía puede dedicarse a la producción del café o de camisas. Estamos viendo. De acuerdo con los siguientes datos, donde las cantidades de café están dadas en miles de sacos por mes y las de camisa en miles de unidades. En el dato que especifica aquí, donde dice A, B, C, D, sería por mes, y nos damos cuenta que el café en el primer mes va de 15 y va bajando de acuerdo, y en las camisas de 0 aumentando. También es posible, y aquí se ve en el dato donde dice camisas, cómo la curva de transformación nos muestra gráficamente cómo se va aumentando o cómo va bajando. Por ejemplo, en la siguiente gráfica, en el punto M y N son igualmente eficientes, ya que se está produciendo menos del máximo, tanto en el café como en camisa. También es posible que la curva se desplace hacia la izquierda, lo cual sería posible ante un fuerte desastre, o una guerra o cualquier situación que se produzca. Por ejemplo, este es el caso de hoy en día en Bolivia y en el mundo, que sería la pandemia. Esta curva de transformación se desplazaría hacia la izquierda. Después de esto vamos a ver un resumen de la situación que explica el problema económico. Bueno, mi compañero ya lo habló, pero existen 3, como se muestra: la orientación del proceso de productivo, la organización de producción y la asignación de producción, entre los cuales en la siguiente imagen están estos tres dilemas básicos a nivel mundial: la inflación, el estancamiento, el desempleo, la pobreza y la devaluación. Bueno, a continuación mi compañera hablará sobre las leyes. Gracias. Va a disculpar la conclusión. Las conclusiones obtenidas de este modelo en la curva del problema de escasez, y de ese modo explica el problema económico. Después también tenemos la ley del costo de oportunidad creciente, la mayor obtención de un bien en cantidades iguales que requiere renunciar a cantidades mayores de un bien alternativo, y la ilustración de los costos. A continuación ya había hablado sobre el gráfico. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, buenas noches, compañeros e ingenieros. Yo les voy a hablar sobre las leyes. Las leyes son las que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes materiales en los diferentes estudios de desarrollo de la sociedad humana. Podemos ver que existen 2 tipos de leyes según su origen: los naturales, que son las leyes económicas, son las que vienen espontáneamente, y las artificiales, las leyes gubernamentales, las propietarias, las que vienen naciendo de una persona, de la cabeza, de la idea de una persona. Las leyes expresan los nexos y relaciones más esenciales, estables, causalmente condicionados entre los fenómenos y los procesos de la vida económica de la sociedad. Está muy involucrado en lo que es todo esto. Como primera ley que voy a explicar es la ley del rendimiento decreciente. Es como se muestra la disminución de un producto o servicio a medida que se añaden factores productivos. Mientras uno va añadiendo factores productivos a este producto o servicio, vemos cómo va disminuyendo el rendimiento de la producción.
Por ejemplo, nosotros vemos que tenemos un negocio de pasteles, ¿ok? Con un producto fijo que no lo vamos a mover, que va a ser de que tenemos 2 hornos y un ambiente de un cuarto de 4 por 5. Es un ambiente un poco pequeño. Vamos a empezar con un trabajador. Su producción va a ser de 10 pasteles por día y su producto marginal va a ser de 10 pasteles. Con eso está empezando. Luego vamos a ver qué pasa si aumentamos otro trabajador. Con 2 trabajadores va a aumentar nuestra producción a un límite de 25 con un producto marginal de 15. Y así sucesivamente hasta el tercer trabajador, que llegamos a tener un producto de 45. Pero ¿qué pasa cuando seguimos aumentando con 4 trabajadores? Vemos que el producto marginal ya no es el mismo, sino que simplemente va a tener un aumento de 10 pasteles. Y así va a ir manteniendo o decreciendo. Con el quinto trabajador vemos que igual sigue bajando a un producto marginal de 5 pasteles. Y en el sexto no tenemos ningún producto marginal. A pesar que hemos aumentado el número de trabajadores, el producto marginal está en 0, como si no existiera. Hasta que llegamos al séptimo trabajador, que en vez de aumentar, está restando en sí. Esta ley de rendimientos decrecientes también tiene otro nombre, que es la ley de rendimientos marginales. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos moviendo un factor en todo nuestro negocio. No solo estamos moviendo el factor de los trabajadores, pero ¿qué hay del factor fijo? Donde podemos ver que no estamos aumentando el número de hornos o estamos aumentando el campo de nuestro trabajo. Ahí es cuando podemos ver que va a decrecer y eso se va. Tiene sentido esta ley porque un trabajador puede estar haciendo un servicio, pero va a escasear lo que es un producto fijo. Y aquí vamos a verlo gráficamente, que los trabajadores van aumentando y la producción igual, junto con los trabajadores, va a ir aumentando, pero va a ir decreciendo. Todo esto lo podemos ver en esta parte. Ojo, esto siempre funciona siempre y cuando solo un factor es movido, solo un factor está aumentando y los demás lo estamos dejando de lado. Esta es la ley de Malthus. Como podemos ver, esta es una ley propietaria que viene a ser de Robert Malthus. Esta persona hizo un ensayo sobre el principio de la población en 1798. El economista británico Thomas Malthus afirmó que mientras la población humana crece según una progresión geométrica, la capacidad de aprovechar los recursos del planeta crece al ritmo de una progresión aritmética, mucho más lentamente. Por ello, se agotarían los recursos del planeta hasta llegar a un colapso o catástrofe sin precedentes. ¿Qué quiere decir? Que mientras la población va a ir aumentando demasiado, digamos, de 10 en 10, pero ¿qué pasa con la producción, con los beneficios, con los bienes, con los alimentos? Esto no va a ir creciendo de manera tan rápida como va a ir evolucionando o va a ir creciendo la población, sino que muestra que puede haber una escasez de alimentos. Pero obviamente la persona, Robert Malthus, no contó con lo que era la tecnología, la medicina, todos esos factores que hoy en día tenemos, especialmente la tecnología. Y en el gráfico vemos que mientras la población va a ir creciendo para arriba de una forma muy de golpe, vemos que los alimentos van a ir de una forma escalar, o sea que en algún momento puede llegar a escasear. Obviamente esta es una ley que se fue hace tiempo,
Y ya en el día de hoy vemos que las cosas van cambiando. En muchos terrenos van a ir produciendo, etcétera, pero la tecnología nos va a ayudar mucho en lo que es en la sección de los alimentos y los beneficios que necesitamos día a día. A continuación, vamos a ver un video que vamos a compartir yo y mis compañeros. Bien, y vamos a seguir hablando de economía porque los empresarios privados han propuesto todo un salvataje. Yesenia Peredo nos informa desde Italia lo siguiente. La economía en busca de un despegue. Economistas y empresarios coinciden en que la crisis económica en Bolivia empeora. Los empresarios privados deciden crear un plan de salvataje que ayude a reactivar la economía, mantener los empleos y generar otros. El objetivo es dialogar con el gobierno. Según la Confederación de Empresarios Privados en Bolivia, el 2020, el 80% de las empresas fueron afectadas en sus ingresos por la pandemia del COVID-19. El 70% carecía de fuentes de financiamiento para su recuperación. El 76% tenía problemas de liquidez para mantener sus gastos de funcionamiento. Y casi un 20% corría el riesgo de cerrar. Este panorama hace que los empresarios privados se preocupen, pues indican que se necesita de forma urgente un plan que reactive la economía. Pero no solo eso, sino que asegure el empleo nacional. El Congreso Empresarial concluyó con las siguientes demandas. En un documento denominado Declaración de la Paz, los empresarios le piden al gobierno los siguientes 8 puntos. 1. Que se priorice la vacunación total contra el coronavirus. Proponen traer vacunas para sus trabajadores. 2. Plan salvataje para mantener y generar más empleos. 3. Liquidez del Estado. Un plan de financiamiento y fortalecimiento de la banca. 4. Revisión de decretos que frenen el crecimiento empresarial y productivo. 5. Un diálogo entre el sector, el Estado, gobiernos municipales y departamentales, con el fin de crear políticas económicas. 6. Diálogo con el Estado para promover la reactivación del sector. 7. Unidad entre empresarios pequeños, medianos y grandes para fortalecer el sector. Y 8. Reivindicar a los empresarios emprendedores. La pandemia y el contrabando golpearon estos últimos meses de forma considerable la economía boliviana. Ahora el sector empresarial y productivo del país, desde el más grande al más pequeño, busca un salvavidas a la crisis. La reactivación económica es una tarea pendiente. Nos comunicamos con el Ministerio de Economía y nos manifestaron que este documento propuesto por los empresarios privados no ha llegado de forma formal como se debería hasta esta cartera. Sin embargo, en cuanto llegue el documento, indicaron de que se sentarán a analizar la propuesta y que, por supuesto, trabajarán en conjunto para mejorar la economía en el país. El mismo ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en una conferencia de prensa aseguró que la economía en el país está avanzando poco a poco. Los indicadores líderes nos están señalando que la economía va recuperando poco a poco. Las recaudaciones tributarias han ido aumentando, con abril en un 27%. Vemos que también la tasa de desempleo de 8.7 ha bajado a 8.1. Son indicadores que están mostrando la recuperación de la economía boliviana. Manifestó que la reactivación económica en Bolivia y la mejora de nuestra economía no es algo que se da de la noche a la mañana, es un proceso poco a poco y estiman que en el lapso de 1 año o 2 la economía a nivel nacional mejore. Se está trabajando con diferentes sectores para así hacerlo. Tal es el caso, sobre todo impulsando la producción nacional, como lo hizo a través de una cartera electrónica que será puesta a disposición para todas las licitaciones del sector público. Es más, hay un decreto que indica que todo el sector público debe hacer su compra o enviar su licitación y su requerimiento a esta cartera electrónica para que sean empresas bolivianas de producción nacional las que puedan cerrar estos contratos y de esta manera generar empleos en nuestro país. Pero, ¿qué dice un analista, un experto? Conversamos con el economista Walter, quien nos da todos los detalles. Él dice que
reactivación económica es una tarea no pendiente, sino una tarea urgente, y que este documento propuesto por los empresarios privados es un llamado de auxilio, un pedido de emergencia desesperado del sector privado empresarial hacia el gobierno. Escuchemos lo que dice el especialista Walter Morales. Ahora, sí, yo considero que puede ser factible que el gobierno atienda esta solicitud y se reúna con los empresarios. Seguramente lo hace, probablemente de una forma más aislada, pero lo que se está planteando es una especie de plan nacional, una especie de agenda en pro de la reactivación y el desarrollo del país en un momento tan complejo. Yo creo que tal vez lo que está faltando, pero seguramente se lo va a conversar y mucha gente ya lo dice, es que hay que dejar de lado la ideologización, hay que dejar de lado la politización de la economía y en realidad trabajar desde el punto de vista técnico en soluciones. La situación es bastante compleja, entonces yo creo que eso es lo que seguramente el gobierno tiene que ser un poco más abierto, comprensivo. Evidentemente parece que tiene sus propios líos internos, pero ahí es urgente una atención de estos temas y que efectivamente se trace un plan, una hoja de ruta y se concrete. Es difícil, es complejo, efectivamente, pero yo creo que con el concurso de todos esto podría ser viable, pero reitero, es urgente. Manifestó el economista Walter Morales, y esto es lo último en información desde la sala de prensa. Muchísimas gracias, Yesenia Peredor. Esa fue toda nuestra exposición. Gracias. ¿No hay nada más, Andrea? Todo, no. Se acabó todo. Bien, chicos, ¿hay preguntas? O están apurados de ir a mirar el partido, seguro, pero no quieren preguntar, ¿no? Ingeniero, tengo una duda sobre la inflación económica. A ver, adelante. ¿Cuál es su pregunta específica? En sí no capté lo que es la inflación económica. Quisiera que lo vuelva a repetir. A ver, compañeros y compañeras del grupo expositor, explíquenle al compañero qué es la inflación. Bueno, yo le voy a explicar un poco lo que es la inflación. La inflación es la pérdida progresiva del valor de la moneda frente al mercado. O sea, esto quiere decir que con una misma cantidad de dinero se compra cada vez menos. Perfecto, Renzo, gracias. Eso es la inflación. Perdón. Es la pérdida de valor que tiene nuestra moneda. En otras palabras, para que lo entendamos mejor, la inflación simplemente viene a ser la especulación de precios en el mercado que tiende generalmente a subir, digamos, ¿no? Esa viene a ser la inflación. ¿Y por la deflación? ¿Perdón? La deflación. Es lo contrario. Es la bajada de precios de algunos productos en el mercado. Eso viene a ser la deflación. Nosotros tenemos generalmente solamente procesos inflacionarios. Es decir, cada día, cada mes y cada año aumentan ya los precios de los productos básicos de la canasta familiar, que es donde más se puede apreciar, digamos, los procesos de inflación. Y muy pocas veces o raras veces, digamos, se da el fenómeno de la deflación, porque todo sube, pero al final de cuentas nunca baja, pues, ¿no? Es así o no es así. Entonces, la inflación es la subida de precios, la especulación de la subida de precios de los productos, y la deflación es todo lo contrario.
Esas son variables macroeconómicas que también en un tema vamos a ver, ¿ya? Ok. ¿Preguntas? Yo tengo un ingeniero. Adelante. La curva de transformación, los movimientos izquierda y derecha. Ya, Jaira. Nos preguntan acerca de la curva de transformación. ¿Aló, Jaira? ¿Qué quisiera saber, compañero, sobre el tema? Específicamente, ¿cómo se dan los movimientos en la curva de transformación? Cuando se desplaza hacia la izquierda, estábamos hablando, la cual sería por una fuerte crisis o un fuerte desastre, una guerra, o lo que estamos viviendo hoy en día, que sería la pandemia. Trae problemas económicos. En la curva de transformación se muestra, di un ejemplo sobre la curva de transformación, cómo va subiendo y cómo va disminuyendo de acuerdo a las cantidades. En la que hablé sobre el café y la camisa, estaban explicando sobre cómo el café subía y de acuerdo a los meses estaba bajando y la camisa, en la camisa estaba de 0 a 5. Bien. Eso sería. A ver. Bien, a ver. El tema que he tocado exponer a este grupo se llama el problema económico. ¿Cuál es la razón o cuál es de dónde nace o cómo se da o cómo se produce el problema económico? Grupo expositor. Se produce a través de la necesidad, ¿no? Las aspiraciones que tiene cada persona. Los recursos son limitados, sin embargo, las necesidades, las aspiraciones que tenemos son bastante inmensas e ilimitadas. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos necesidades ilimitadas, satisfacemos una y aparece otra, ¿no es cierto? O sea, satisfacemos una y aparece otra. Pero tenemos los recursos limitados, ¿no es cierto? No podemos satisfacer todas las necesidades. Entonces, al enfrentar ese problema, o esa desviación, si quieren llamarlo así, ¿no? O esa variación también, nosotros automáticamente entramos a tener un problema de escasez, ¿ya? La escasez es el principal motivo para que se presente el problema económico. Porque si no tuviéramos escasez, tuviéramos todos los recursos disponibles para poder satisfacer todas nuestras necesidades, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el principal origen del problema económico viene a ser la escasez, ¿ya? Bien. Dentro del problema económico, ¿no es cierto? Y esto está muy íntimamente ligado a los actos económicos, si hacemos un poquito de memoria, ¿ya? Nosotros, de manera consciente, sabemos qué tenemos que hacer para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a identificar y empezamos a jerarquizar o clasificar las necesidades. ¿Qué son las necesidades? ¿Qué es una necesidad? Para todos, no solo para el grupo expositor, para todos. ¿Qué es una necesidad? Un deseo. ¿Ya? ¿Qué más? Algo que es necesario para Algo indispensable. La necesidad viene a ser la carencia, ¿ya? La falta de algo. Eso viene a ser la necesidad. Y desde el punto de vista económico, la necesidad viene a ser la carencia o la falta de algo unido al deseo de satisfacción, ¿ya? Desde el punto de vista económico. Entonces, eso viene a ser una necesidad.
Como decía nuestra compañera Moira, las necesidades son jerarquizables, ¿no es cierto? Y las más comunes o las más utilizadas vienen a ser las necesidades identificadas en la pirámide de Abraham-Maslow, ¿no? Las fisiológicas, las de seguridad, las sociales, las de autoestima y las de autorrealización, en ese orden. Ok, una vez que nosotros identificamos nuestras necesidades, nosotros tenemos que buscar cuáles van a ser los mecanismos o qué es lo que vamos a utilizar para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, ahí hablamos acerca de los satisfactores. Y los satisfactores para esas necesidades vienen a ser específicamente los bienes. ¿Qué son los bienes? Hemos hablado en clases anteriores qué son los bienes. ¿Se recuerdan? ¿O qué son los productos, si quieren llamarlo así? Adelante, José Milton. Que es algo tangible. Todos los productos, ¿no es cierto? Todos los productos que que nos dan las empresas, que nos proporcionan las empresas, ¿no es cierto? Se clasifican en bienes y servicios, ¿no? Esos bienes y servicios, como decía José Milton, los bienes son todos aquellos productos tangibles. Y los servicios, todos aquellos productos intangibles. Perdón. Y así como las necesidades se clasifican, también, ¿no es cierto? Los bienes se clasifican. Y los bienes se clasifican en bienes libres y bienes económicos. Estos bienes son los que nosotros utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Cuáles son los bienes libres y cuáles son los bienes económicos? Tienen un valor, ¿no es cierto? Un valor monetario. Perfecto, Rolly, gracias. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro que el problema económico se produce por la escasez, tenemos claro identificadas nuestras necesidades y tenemos claro identificado cuáles van a ser los satisfactores de esas necesidades, ¿no es cierto? Tenemos que hacer frente a las interrogantes del problema económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Qué producir? Es una pregunta de orden económico para el empresario en este caso, digamos, ¿no? O para el gobierno, si quieren verlo de esa manera. Porque nosotros tenemos que ver para poder producir lo que verdaderamente necesita la población, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuáles son los recursos naturales que tenemos disponibles para poder explotar. Por ejemplo, ¿será que nosotros aquí en Santa Cruz tenemos disponibilidad de poder producir carne de llama? No. No es cierto, porque ese es un animalito que se cría con todo su potencial en los climas fríos, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros si queremos plantearnos qué producir, tenemos que analizar cuáles son aquellos recursos naturales que tenemos en abundancia aquí en nuestra zona geográfica para poder producir. ¿Qué podremos producir nosotros acá en Santa Cruz? Yuca. Bien. ¿Qué más? Azúcar. Arroz. Caña, azúcar, trigo, ¿no es cierto? Arroz. Ganado vacuno, ¿no es cierto? Ganado porcino, pollo, pato, leche, todo eso, ¿no? Perfecto. Entonces, una vez que tenemos identificado toda nuestra potencialidad, resolvemos o tratamos de responder a esa interrogante de índole económico que viene a ser el qué producir, ¿ya? Una vez que ya queremos nosotros empezar a arrancar, tenemos que también contestar, digamos, ¿no? O tenemos que dar una respuesta a la segunda y grande interrogante, que viene a ser el cómo producir. El cómo producir es una interrogante de orden técnico o tecnológico, ¿ya? Y nos trata de
ilustrar, nos trata de mostrar cuál es la forma más eficiente desde el punto de vista productivo y tecnológico para producir más en menor tiempo y en menos costo, ¿ya? A eso se refiere el qué producir, qué tipo de tecnología vamos a utilizar para producir, qué sé yo, la caña de azúcar, el azúcar, ¿no es cierto?, la leche, que sean ustedes, ¿no?, los pollos. Entonces, tenemos que ver cómo, de qué forma, qué tipo de maquinaria y qué tipo de procesos vamos a implementar para poder producir a menor tiempo y a menor costo, ¿ya? Una vez que tenemos resuelta, en teoría, ¿no es cierto?, las primeras dos interrogantes, surge una tercera interrogante que es ¿para quién producir? Y cuando hablamos del para quién producir, nosotros tenemos que ver, digamos, ¿no?, o analizar el contexto socioeconómico de la población para poder producir un producto que sea accesible para todos, ¿ya? Tengo que ver yo el nivel de ingresos, digamos, ¿no?, la calidad de vida que tiene la población para poder plantear qué tipo de producto voy a producir de tal manera que sea accesible para todos y pueda satisfacer las necesidades de casi todos, ¿ya? Entonces, el para quién producir viene a ser una interrogante de tipo social, ¿ya? Porque va dirigida o va pensada, digamos, en toda la población en general. ¿Cómo puedo llegar a esa población en general? ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ahora, cuando nosotros entramos o directamente ya, como se dice, ¿no?, en la cuestión productiva, nosotros tenemos diferentes teorías, ¿ya? Tenemos diferentes pensamientos de algunos economistas, y una de esas teorías nos las tratan de plasmar en la famosa curva de transformación. En la curva de transformación, nosotros claramente podemos identificar la escasez que se da en los recursos. Es decir, no contamos con todos los recursos para poder producir todo lo que nosotros queremos. Andrea. Sí, ingeniero. Un favorcito. Vuelva a su presentación y póngame la curva, la curva de producción. Ya. Póngame específicamente la gráfica donde están las camisas y los cafés que nos hablaba Yajaira. ¿Este? Ahí. Perfecto. Ahí. Ok. Cuando hablamos nosotros acerca de la escasez, ¿no es cierto?, el problema económico que se da, es porque nosotros no contamos con todos los recursos disponibles para poder producir todo en igual proporción. Y cuando hablamos de escasez, nos referimos específicamente a que nosotros tenemos que dejar de producir un bien para aumentar una unidad del otro bien. Y eso es lo que se refleja en esta curva, digamos, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes. Resulta que, supongan ustedes que en nuestro país solamente tenemos los recursos para producir café y para producir camisas, ¿ya? En el punto A, nosotros simplemente centramos todos nuestros esfuerzos en producir café. Debido a la escasez, ¿ya?, solamente producimos café y por lo tanto eso no nos permite producir camisas. Por eso es que producción de camisa, 0. ¿Ya? En el punto B, nosotros dejamos de producir una unidad de camisa para poder producir una unidad de café para producir una camisa. Entonces, por lo tanto, nuestra producción óptima de camisa automáticamente va a bajar. ¿Por qué? Porque no contamos con los recursos necesarios para producir ambos, ¿ya? En el punto C, lo mismo. Bajamos, ¿no es cierto?, 2 unidades de café para poder producir 2 unidades de camisa. ¿Y eso por qué?
Porque nosotros no tenemos los recursos necesarios para producir ambos bienes en igual proporción. Llámese maquinaria, llámese materia prima, llámese recursos humanos, llámese equipos, ¿no es cierto? No tenemos las mismas condiciones para producir los dos bienes de igual manera. Por lo tanto, ahí se refleja básicamente el problema de la escasez, que viene a ser el origen del problema económico. ¿Me dejo entender a qué se refiere la curva de transformación? Sí, uno aumenta para que el otro disminuya, ¿no? Exactamente, por el problema de escasez. De acuerdo a lo que se pide en el mercado, digamos. De acuerdo a lo que le pide el mercado y de acuerdo a la capacidad que nosotros tenemos con los productos que contamos. No tenemos todo para producir todo. Tenemos que perder un bien para producir otro bien. De eso se trata esta gráfica. ¿Ya? Ahí radica el problema económico. ¿Ok? Tenemos sí o sí que sacrificar un bien para poder producir otro. ¿Ya? Eso es básicamente producto de la escasez de recursos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esa diapositiva que la pasen. Perfecto. Ahora vamos a ver o vamos a discutir o les voy a comentar un poquito acerca de... Vámonos, Andrea, por favor, a la diapositiva de la ley de rendimientos decrecientes. Vamos a hablar de las dos leyes, así rapidito para que lo puedan entender. ¿Ya? Ley de rendimientos decrecientes. Ahí, gracias. Bien, esta es una teoría que nos plantean los economistas, ¿ya? En el sentido de que, al gráfico. El gráfico, por favor, Andrea. No quiero la tablita, quiero el gráfico directamente. Ahí, gracias. Esta es una ley que nos plantean los economistas, en la cual nos tratan de ilustrar, ¿ya?, cómo la producción en un momento determinado empieza a decrecer o a bajar, si quieren llamarlo así. Y eso se da justamente porque los empresarios, ¿ya?, los productores, cometen el error de que por querer producir más, aumentan una sola variable o un solo factor de producción, y al aumentar un factor de producción, automáticamente estamos aumentando nosotros, ¿no es cierto?, dinero al proceso productivo. Y al aumentar dinero, al aumentar un factor, automáticamente dejamos de percibir, digamos, de subir o generar ganancias. Cuando aumentamos dinero empezamos a ir constante o tal vez a bajar, ¿ya? Esto nos muestra esta pequeña gráfica. Y se los planteo de la siguiente forma. Si nosotros vamos a sembrar, digamos, ¿no?, este cuadrante que se ve ahí, ¿no es cierto?, que viene a ser una hectárea, digamos. Vamos a sembrar nosotros soya en esa hectárea, ¿ya? Nosotros en una hectárea de soya podemos sacar máximo 2 toneladas de soya. ¿Cuánto cuesta la tonelada de soya? Cuesta $350 cada tonelada. Es decir, que nosotros con las 2 toneladas de soya que vamos a sacar o producir, vamos a venderlas las 2 toneladas y vamos a generar $700. Pero resulta de que a mí se me ocurre la brillante idea de que por querer producir más, ¿ya?, por querer sacar más de 2 toneladas, entonces yo tengo que aumentar un poquito más de fertilizante. Y al aumentar fertilizante, estoy subiendo mis costos. Entonces, al aumentar fertilizante, yo no voy a hacer, ¿ya?, no voy a hacer de que esa hectárea me rinda 3 toneladas. No voy a hacer que esa hectárea me rinda 2,5 toneladas. Porque lo máximo que me puede rendir o generar esa hectárea son 2 toneladas. Entonces, si yo aumento fertilizante, si yo aumento un trabajador más, si yo aumento horas tractor, digamos, para que trabajen más rápido en esa hectárea,
Lo único que estoy haciendo simplemente es incrementar mis costos y por ende bajar mis ganancias. Entonces llega a ese punto donde la producción empieza a decrecer desde el punto de vista económico. A eso se refiere la ley de rendimientos decrecientes, ¿ya? Que en un momento determinado, al aumentar un factor de producción, automáticamente la producción empieza a bajar o a decrecer. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Con eso dice que si la tierra, digamos, de 10 hectáreas pues no podemos, y produce una tal cantidad, digamos, no podemos sobrepasar eso, ¿no? Sino que contratemos más trabajadores, sino que metamos más, o sea, más químicos a la tierra. No podemos sobreexplotar la tierra también porque se requiere, digamos, que descanse. O eso es lo que entendí. Sí, correcto, correcto. Y no solamente en eso. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que construir en todo este cuadrante que ustedes ven en la gráfica, supongamos que es un terreno mío y yo tengo que construir una barda, ¿ya? Tengo que ponerle muralla, digamos, tengo que embardarlo mi terreno. Entonces, yo quiero construir de la forma más rápida posible. Por lo tanto, contrato 10 trabajadores. Resulta que esos 10 trabajadores me avanzan la mitad en 2 semanas y yo quiero terminar en 3 semanas. Entonces contrato 20 trabajadores. Esos 20 trabajadores se van a estorbar en ese espacio físico. No van a ser productivos y no voy a lograr yo terminar ya de construir la barda en 3 semanas. Voy a pasarme más tiempo. Por lo tanto, cuando yo aumento un factor de producción, ya sea en este caso trabajadores, ¿no es cierto? Eso no me garantiza de que yo voy a terminar de la forma más óptima, o voy a producir de la forma más óptima, perdón, ¿ya? Lo único que me genera el aumento de un factor productivo simplemente es que mi producción empiece a decaer o a decrecer. ¿Me dejo entender con ese otro ejemplo? ¿Me entienden? Sí, ingeniero. ¿Sí? Yo lo entendí. Sí se entiende, ingeniero. Se entendió, ingeniero. De eso se trata esta ley o esta teoría. ¿Ya? Vamos con la siguiente. La siguiente es más interesante, más bonita. Ahorita van a saber por qué. Bien, la ley de Malthus. Robert Malthus también fue un economista célebre en su época, ¿ya? Y vean ustedes de cuándo data esta ley, 1800 o 1798 más o menos, ¿ya? Que sacó esta ley Malthus. Vean ustedes y ustedes asócienlo. Esta ley de Malthus lo que proponía o lo que trataba de explicar es que la población en un momento determinado iba a crecer de manera descomunal, en otras palabras, incontrolable. La población. Y es lo que está pasando en este momento, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Cuántos chinos hay en el mundo ahorita? ¿Cuántos brasileros? En fin, ¿no es cierto? Entonces, la población está creciendo de manera exponencial, ¿ya? En otras palabras, de forma aritmética. Si quieren ustedes de forma aritmética, sumando, multiplicando, pero de forma aritmética. Es decir, o exponencialmente, si quieren elevarlo a, qué sé yo, digamos, no exponente. Pero la población crece y no para de crecer, ¿no es cierto? Nos reproducimos que da miedo, ¿no es cierto? Con la cuarentena peor. Parece que no tenemos tele, ¿no? En el mundo, parece, ¿no? Que así vamos. ¿Verdad es eso? Bien. Este economista planteaba de que a raíz de ese crecimiento desproporcionado que tiene la población, ¿ya? Iba a llegar un momento en que la producción de alimentos no iba a ser suficiente para poder satisfacer
las necesidades de la población a nivel mundial. ¿Y es así o no es así en este momento? Es así, ingeniero. Es así, ¿no es cierto? En África se está muriendo la gente de hambre. ¿Por qué? Porque no tienen. ¿No ve? Entonces, vean ustedes, mire, de hace 2 siglos atrás o 3 siglos atrás, ya hubo un tipo que pensó qué es lo que iba a pasar con el mundo. ¿Ya? Pero aquí viene la parte interesante y la parte bonita de esta teoría. Para los que son malos, sí es bonita, escuchen. Malthus sostenía de que cuando este fenómeno se alcance o se dé, ya de que la población iba a ser elevada a la N y los alimentos no iban a alcanzar para poder alimentar a toda la población, ya. Malthus propuso de que se tenía que buscar los mecanismos para disminuir la población a través de guerras para que se mate a la gente, a través de epidemias para que se mate a la gente, o a través de crisis económica para que se mate de hambre a la gente. Eran las únicas alternativas o formas de solución para poder darle un poco de respiro, digamos, ¿no?, al tema, a la economía en el mundo. ¿Qué les parece? Paradójicamente, es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Correcto, ingeniero. Entonces, pareciera, digamos, ¿no?, que de hace 3 siglos atrás, este tipo pensó en una ley, ¿no es cierto?, o una teoría que iba a pasar de manera, pero acertada, digamos, ¿no?, en un momento determinado que justamente es el que estamos pasando ahora. ¿Qué tal esa ley? Maquiavélica, ¿no? Perversa, ¿no? Es la realidad, ingeniero. Así es. Entonces, con estas partes más importantes de este tema, ¿ya? Con estas partes más importantes de este tema que yo les he explicado, con esto concluimos de ver el problema económico. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, Andrea, gracias. Deje de compartir. Ingeniero, ¿Sí? si no me equivoco, hay también países que ahora, para que no haya mucha gente, prohíben que tengan muchos hijos, si no me equivoco, ¿no? Como China, si no me equivoco. Exacto, eso lo iba a hacer. China, un solo hijo. Por mucha gente, ¿no? Son 3.000 y tantos millones de habitantes los chinos. ¿Y nosotros cuántos somos? Apenas 11, ¿no? Los bolivianos hasta para ser muchachos, vean ustedes. No, pero está bien nomás, ahí nomás. Después nos va a alcanzar la producción para que nosotros podamos alimentar a nuestros hijos, ¿no ves? Entonces hay que planificar bien las cosas antes de meter las patas. Ok, ¿alguna pregunta más hasta aquí? Les pasé un pequeño video el fin de semana al grupo de WhatsApp. ¿Lo vieron? Gustavo. ¿Video? Sí, al grupo. Gustavo, ¿lo vio? No era video, ingeniero, era una publicación que del deber del año 2019-2020. Una noticia, ¿no? Sí, una noticia. ¿La leyeron? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Le entendieron? Tuve que buscar algunos conceptos para entenderle. A ver, cuénteme, José. Sobre giro, por ejemplo, no sabía, pero sí lo entendí más o menos. Luego, sí, más que todo sobre giro. Bien.
Nosotros tenemos un tema número 10, ya, perdón José Milton que le corte. Nosotros tenemos un tema número 10, ya, que habla acerca de las funciones económicas que tiene el gobierno. Y una de las funciones económicas que tiene el gobierno es proveer de recursos económicos, o sea, dar platita, digamos, ¿no?, a las instituciones públicas para que ellas puedan subsistir, para que ellas se puedan solventar. Es decir, gracias a los recursos del gobierno funciona nuestra universidad pública de manera casi gratuita, ¿no ves? Porque no es gratuita del todo, ¿no ves? ¿O es? No es gratuita del todo, pero casi gratuita, ¿no es cierto? Entonces, al igual que como el gobierno, digamos, le da plata a la universidad, también tiene que darle plata a la alcaldía, a la gobernación, ¿ya?, a los hospitales, ¿ya?, a los colegios, ¿no es cierto?, y otras instituciones para que puedan desarrollar sus actividades, ¿ya? Justamente cuando asume el gobierno de Yanine Áñez, nuestro economista Carlos Slim, que es el que está preso hoy día, asume el viceministerio del Tesoro Público. Es decir, ese viceministerio depende del Ministerio de Economía y es la parte operativa, digamos, ¿no?, que se encarga de que todas las instituciones a través de sus presupuestos cuenten con los recursos para poder cubrir esos presupuestos. Resulta que este señor Carlos Slim, ya, denunció que el gobierno de turno, en este caso el MAS, se había gastado plata de gestiones futuras, 2020 y 2021. Por eso dice sobregiró, se sobregastó. A eso se refiere, ¿ya? El sobregirarse. Sobregastarse, gastar demasiado, gastar de más. Eso es sobregirarse, ¿ya? Y ese es el origen, digamos, ¿no?, o la razón de que este señor hoy día esté preso en La Paz, simplemente por denunciar que se gastaron plata de más. Por eso haya sido interesante que ustedes hayan leído esa noticia, no solamente verla, leerla, entenderla, ¿ya? Ingeniero, en el tema número 10, Daniel, en el tema número 10, nosotros vamos a ver las funciones del Estado, ¿ya? Cómo el Estado recauda fondos a través de los impuestos, a través de préstamos, ¿ya?, de organismos nacionales e internacionales, cómo el Estado recauda dinero a través de donaciones, ¿ya?, y cómo el Estado recauda dinero a través de la producción de bienes y servicios nacionales. Esas son las fuentes de ingreso que tiene el gobierno, ¿ya? Y las fuentes de ingreso viene a ser darle dinero, digamos, ¿no?, para que sobreviva la universidad, las alcaldías, las gobernaciones, EMAPA, Papelbol, Cartonbol, Entel, YPFB y todas las empresas nacionales que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, resulta que todas las empresas que el gobierno ha creado, ni una sirve, porque no producen lo que debieran producir, no son rentables. Por lo tanto, el gobierno se ha preocupado de inyectar capital para que esas empresas empiecen a producir y sin embargo no producen. Entonces, hemos malgastado el dinero, ¿ya? Y al malgastarlo, estamos nosotros siendo culpables, ¿ya?, por malversación de fondos. ¿Y por qué, digamos, no va ni un masista a la cárcel si hemos hecho eso durante, qué sé yo, desde el 2012 hasta ahora, digamos, ¿no? Y cuando este señor denuncia que se hizo eso, el que va a la cárcel es el que denuncia. Estamos mal, ¿no? Estamos pésimos, ni siquiera estamos mal, estamos pésimos. Sí, Daniel, ¿qué quería comentarme? ¿Que estamos endeudados? Sí. Hasta el pescuezo. A lo que no hasta el pescuezo, Daniel. Es decir, los que van a pagar la deuda
ya, que ha construido el gobierno van a ser sus nietos de usted. Y en mi caso, mis tataranietos tal vez. Estamos mal. Mal desde el punto de vista económico. Ingeniero, una pregunta. Sí, Marcelo. ¿Cuánto es, digamos, la deuda externa que tenemos, digamos, hasta hoy? Se quería saber, ingeniero. El dato exacto no lo tengo, Marcelo. La verdad, le soy sincero. Pero nosotros, desde el 2009 hasta el 2014, hemos nadado en plata. Porque el barril de petróleo costaba más de $100. Y nosotros hemos sido potencia, ya, en Latinoamérica vendiendo petróleo. Hemos recibido cualquier cantidad de plata. Y sin embargo, al tener alta plata, nos hemos endeudado más. ¿Cómo es eso? Mientras más plata tenemos, más nos prestamos. ¿De qué? O sea, ¿qué lógica hay ahí, no es cierto? Despilfarro. Despilfarro, correcto. Por eso es que están los elefantes blancos construidos donde no se los utiliza. La planta de urea, el aeropuerto de Chimoré, el famoso museo de Orinoca que cuesta 5 millones de bolivianos, que no vive y no trabaja nadie ahí. El museo de metropolitano. Así es, compañero. Hay mucha tela que cortar, hay muchos temas que analizar, hay mucho que discutir. Ojo, no tengo nada en contra de los masistas, pero no han hecho las cosas bien. Y no están haciendo las cosas bien. A lo que vi, lo que entran al poder nunca hacen nada bueno. Por eso les digo, no tengo nada en contra de los masistas, solo estoy mostrando lo que están haciendo mal, ¿ya? Lo legal, ¿no, ingeniero? Así es, correcto. Por ahí mañana yo voy de ministro, entonces no tengo que pelearme con los masistas, pues. Ok, chicos, ¿alguna pregunta más hasta aquí? Todo claro. Ok, tomo lista y nos vamos, ¿ya? Bomba. Hoy es... Alanés, Caterine. Presente. Álvarez, Paola. Presente. Perfecto, Paola. Arias, Edson. Presente, ingeniero. Iván Bacana nos pidió licencia, ¿no? ¿Se recuerdan o no? ¿O no era Iván? Sí, ingeniero, era él. Él era, ¿no? Iván. Camila Cádiz. Presente. ¿Dónde está Camila? No la veo. Mariel Canedo. Presente. Jesús David. Presente, ingeniero. Carla Lorena. Presente. ¿Dónde está Carla Lorena? Que no la he visto. Gustavo Cordero. Presente, ingeniero. Juan Gabriel. Presente, ingeniero. María Jesús. Presente, ingeniero. Yulisa. Presente, ingeniero. Raúl Cuellar. Presente, ingeniero. José María Espejo. Presente, ingeniero. Kevin Fernández. Daniel Flores. Presente, ingeniero. José Milton. Presente, ingeniero. Rivaldo.
Presente, ingeniero. Andrea Heredia. Presente, ingeniero. José Luis Hinojosa. Presente, ingeniero. Brian. Presente, ingeniero. Está viendo el partido, Brian. No, yo. Alexander Iriarte. Presente, ingeniero. Luis Eduardo Janco. Presente, ingeniero. Nicole Justiniano. Presente, ingeniero. Reinaldo. ¿Está Reinaldo? José Daniel Méndez. Rodrigo Mercado. Presente, ingeniero. Yajaira, perdón. Presente, ingeniero. Ana Gabriela. Presente, ingeniero. Micaela Montero. Moira. Darling Núñez. Presente, ingeniero. Núñez Farid. Presente, ingeniero. Marcelo Panoso. Presente, ingeniero. Junior Parra. Presente, ingeniero. Noemí. Presente, ingeniero. Daniel Pedriel. Presente, ingeniero. Beldenia. Pinker, Cristian. Giselle. Presente, ingeniero. Carla Fernanda. Presente, ingeniero. Rodrigo Rada. Presente, ingeniero. Cristian Diego. Presente. Ronald. Presente. Yajaira Robles. Presente. Raimundo Rojas. Presente. Mariela Rojas. Presente, ingeniero. Leslie Saavedra. Presente. Rosángela. Presente, ingeniero. Presente, Renzo. Presente. Darwin Cejas. Presente, ingeniero. Fernando Sotelo. Tocayo. Está en el partido el Tocayo, ¿no? Orlando Tapia. Presente, ingeniero. Rolly Trujillo. Joanca. Presente. Denilson. No, ya no juega Denilson en Brasil ya. Denilson Velázquez. No hay. Diego Villagómez. Presente, ingeniero. Miguel Ángel Villagómez. Presente, ingeniero. Nicolás Zambrana. Presente, ingeniero. Araceli Segarra. Presente, ingeniero. Johnny Zurita. Presente, ingeniero. Ok, ¿alguien que no haya nombrado? Están todos, ¿no? Bien, chicos, gusto de verlos, gusto de escucharlo algunos. Nos vemos el día miércoles, Dios mediante, con el grupo número 3. ¿Ya? Chau, chau. Hasta luego, ingeniero. Chau, chau. Saludos.